¿cómo están? Mi nombre es Argene Baldassini, actualmente soy estudiante de la Universidad de Cuyo, estoy estudiando Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en esta charla me gustaría comentarles un poco acerca de la materia lingüística, en donde hemos adquirido un montón de conocimientos que nos han servido a la hora de imaginarnos como futuros comunicadores sociales. Sé que ustedes están en quinto año y que están interesados por la carrera y bueno, me gustaría poder contarles un poco para que vayan entendiendo un poco acerca de la lengua, la comunicación, el lenguaje. Comencemos primero con la comunicación. Las personas constantemente nos comunicamos, hasta los silencios dicen cosas. Es por esto que como seres humanos tenemos la capacidad de interpretar los comportamientos comunicativos de las otras personas y este nos sirve para poder expresar lo que nosotros estamos pensando. Nosotros tenemos la capacidad de poder articular la información que se está dando a la hora de comunicarnos. Es decir, poder darnos cuenta del contexto en el que se está comunicando, qué se está comunicando, cómo. Y este nos sirve para poder como dar una respuesta a la persona que nos está queriendo comunicar algo o nos sirve también para un mejor entendimiento y lograr nuestros objetivos a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, también tenemos que estar atentos al lugar, al sitio, la forma en la que nos comunicamos, porque no es lo mismo que yo me esté comunicando con un profesor que esté rindiendo, entonces debo tener como un cierto vocabulario apropiado, un cierto respeto, una forma de decir las cosas para que el profesor me pueda entender y me pueda aprobar o no. Y a diferencia, por ejemplo, de que estar, no sé, con un amigo en la facultad contándole lo que hicimos el fin de semana. Claramente el vocabulario va a ser distinto, la forma de decirlo va a ser distinto. Es por esto que la comunicación es también eso, saber cómo hacerlo y cómo utilizar las herramientas que tenemos para poder comunicar mejor, para poder expresar mejor lo que queremos hacer y lo que queremos decir. Bueno, en esta charla yo me voy a centrar en explicar la comunicación a través de la lengua y el lenguaje. Voy a ir intentando explicar cómo la lengua y el lenguaje influyen en los diversos campos comunicativos. Como les decía al principio, a lo largo de esta cátedra hemos podido construir un montón de conocimientos y aprender un montón de cosas nuevas, pero una de las cosas que a mí más me impactó fue el impacto y el poder que tiene la palabra, poder diferenciar cómo el lenguaje discrimina, cómo se pueden lograr tantas cosas a través del habla, cómo podemos construir y destruir un montón de cosas con solo el hecho de decirlo o cómo podemos afectar en las otras personas a través de la palabra. Y creo que es algo muy importante para nosotros como futuros comunicadores sociales poder estar atentos a estas cosas. Por eso me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han cuestionado cómo la lengua, el lenguaje influye en nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir y de relacionarnos con los demás? ¿Ustedes sabían que a través de las palabras, del lenguaje, se pueden llegar a segmentar los grupos sociales, a dividir? ¿Sabían que se puede discriminar a través de las palabras? Quizás nunca se lo han preguntado o nunca lo habían visto así, pero por ejemplo, no sé, les digo un ejemplo. Un niño y su padre tienen un accidente automovilístico y el padre muere. El hijo es llevado a cirugía, ¿sí? Al hospital. Entonces, cuando llega al hospital, el cirujano le dice que no lo puede atender porque es su hijo. Y entonces, ¿cómo puede ser esto que sea su hijo? Y bueno, es muy simple, es la madre la cirujana, pero muchas veces en la sociedad no se visualiza como la cirujana, siempre se lo ve al hombre como en rasgos, en trabajos como importantes, nunca se imagina una cirujana. Quizás, bueno, las personas como más jóvenes podemos como ver eso de otra manera, pero nosotros la mayoría tenemos como un sesgo implícito, un prejuicio subconsciente que afecta no solo a cómo resolvemos la situación anterior, sino también a las palabras que utilizamos para resolverlo. Entonces, para poder como seguir entendiendo un poco más de cómo lo que decimos influye en las demás personas, tendríamos que hablar un poco más también del lenguaje.
El lenguaje es la capacidad genética que tenemos todos los seres humanos a la hora de expresarnos, de poder poner en palabras lo que queremos decir. El lenguaje, como ya deben saber, existen miles de lenguajes en todo el mundo, pero cada uno está hecho para lo mismo, para poder expresar lo que las personas quieren decir, ¿sí? Em, para hablar del lenguaje han surgido un montón de ciencias que han intentado como explicar. Estas ciencias son las ciencias del lenguaje, en donde se han dividido en un montón de variantes, en donde van a intentar explicar, por ejemplo, no sé, la sociolingüística, que va a intentar explicar el, cómo influye la lengua en la sociedad, en los macro contextos sociales, cómo es utilizada esta en la sociedad. También, por ejemplo, no sé, la pragmática, que va a intentar explicar qué es lo que hace el hombre con la palabra. Otra puede ser, no sé, la teoría del discurso del habla de Van Dink, en donde va a intentar como estudiar más detalladamente qué es lo que hace, qué es lo que dice, qué es lo que escribe, por ejemplo, el hombre a través de la palabra, qué es lo que quiere lograr en los otros. Este. Por ejemplo, también podemos pensar desde un lado más cognitivo, la psicolingüística, la lingüística, que es la que va a estudiar como a la lengua más de la parte más científica, que es, bueno, ver como la materia, como nuestra materia. O sea, va a intentar como interrogarla más de la parte más teórica. Por otro lado, también aparece como la psicolingüística, la neurolingüística, que van a intentar estudiar cómo a través del cerebro surgen la capacidad de la lengua, del habla, de la comunicación. Ya como partiendo de estas ciencias del lenguaje, podríamos como empezar también a hablar de las lenguas. Las lenguas son el código que poseemos todos los hablantes, que aprendemos y que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Son de base biológica, o sea que nacemos ya con la capacidad de poder utilizarla, pero también estas se van generando y cambiando constantemente, reconstruyendo también constantemente. No es lo mismo una lengua antigua a una lengua que se habla ahora, es algo que es un cambio constante que se va dando a lo largo de la sociedad. Mientras las sociedades van avanzando, las lenguas van cambiando. También a través de las lenguas las personas tenemos la capacidad de transmitir estas ideas y conocimientos, y también podemos como influir, como decía anteriormente, a través de la lengua podemos influir un montón en las personas, en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, es muy increíble cómo pensar en cómo yo a través de la lengua puedo hacerlos pensar en cualquier cosa. Por ejemplo, se me ocurre, imagínense, cierren los ojos, imagínense a un perro con dos colas bailando con un vestido de ballet en el medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mm, raro, ¿no? Pero bueno, espero que nunca lo han pensado, pero no sé, se me acaba de ocurrir. Pero ustedes se dan cuenta cómo a través de la lengua, de lo que estoy diciendo, se les acaba de venir eso a la mente. A mí me pasa constantemente. O, por ejemplo, algo que dicen es como que se nos proyecta en la cabeza. Entonces es como interesante saber cómo utilizarlo, porque podemos generar en las otras personas un montón de cosas, en poder como identificar todas estas cosas que mencionaba anteriormente, poder darnos cuenta de lo que estamos diciendo, cómo poder decirlo. Habla de un sistema de comunicación y de representación del mundo que son el resultado de la capacidad que tenemos del lenguaje, todas las personas que, como mencionaba anteriormente, que tenemos esta capacidad del lenguaje, y a este análisis se lo conoce como las lenguas naturales. Estas lenguas naturales poseen tres dimensiones. Una es que es social, la otra que es simbólica y la otra que es neuropsicológica. A su vez, esta tiene dos funciones. Por un lado existe el funcionalismo con Ferdinand de Saussure, que va a ser el padre de la lingüística, en donde hace referencia a que comunicar es la función principal que tenemos, pero no la única. Y por otro lado va a aparecer Chomsky, también un pensador muy importante que hemos visto en la materia, en donde este va a postular el formalismo y que postula que
las personas tenemos la capacidad de procesar la información a la hora de comunicarnos. Esta es la función principal, pero no es la única. Volviendo como un poquito más atrás de la charla, a las ciencias del lenguaje, me gustaría volver a mencionar la sociolingüística. Cuando comenzamos a estudiar esta ciencia me llamó mucho la atención, ya que principalmente me parece muy llamativo como que estudie cómo se da la lengua, cómo influye la lengua en la sociedad. Y para poder entender esta, también como que me empecé como a plantear un montón de cosas en donde si simplemente la lengua influye tanto en la sociedad, como las demás cosas no nos van a influir a nosotros mismos también. Entonces, es como muy llamativo poder entender cómo la comunicación en las sociedades se vuelve algo tan imprescindible. Y si esta no existiera, ¿qué sería como de la sociedad en sí? ¿Qué sería como de nosotros si no existiera esa comunicación? Pero no hablo de la comunicación en sí, sino como esa mala comunicación, ese mal uso de la palabra, ese mal uso del lenguaje, en donde a veces, la mayoría del tiempo, se utiliza como ese lenguaje, esa forma de hablar, pero más de para discriminar. En vez de a veces intentar comunicar, intentamos como alejar a las personas. Entonces, como estaría bueno poder como empezar a hacer como hincapié en esas cosas y poder como entender un poquito más. Entonces, como que lo empecé a como a relacionar también con los medios de comunicación. Los medios de comunicación han existido hace un montón y más en esta época en la que estamos viviendo, en donde vivimos en un mundo en donde el que no tiene celular, el que no tiene redes sociales, no es parte de la sociedad. Y también estamos viendo cómo se aísla una persona por no ser parte de una red social. Muchas veces pasa. Entonces, como poder entender cómo también en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos esos, cómo también se discrimina utilizando el habla, el lenguaje, utilizando malas palabras, no solo malas palabras, sino palabras hirientes. Más de una vez he visto publicaciones en donde se critica a una persona por su contextura física, por su raza, por su religión, si es negra o no, si un montón de cosas que llaman mucho la atención. Y el otro día se me ocurrió como buscar en Google, los invito a hacerlo, palabras que discriminan diariamente a las personas sin darnos cuenta. Y también se me ocurrió buscar discriminación en la TV argentina. Y una de las cosas que me salió fue el machismo en la TV argentina. Y indudablemente vi cosas que no me sorprenden porque todos sabemos en la sociedad en la que vivimos que lamentablemente a la mujer siempre se la ha visto como inferior y que el hombre es superior, pero me llamó mucho la atención que se siga permitiendo esas cosas, como que nadie puede poner un freno a las palabras que se están utilizando para mencionar algo, para hablar de la otra persona. A mí me gustaría que eso no pasara más, pero bueno, es muy difícil. Y por eso mismo como que yo planteo esta charla, planteo como poder replantearnos qué es lo que estamos diciendo y cómo lo queremos decir. Y de verdad nos sentimos como con tanto poder sobre la otra persona para poder hacerla sentir mal a través de lo que nosotros estamos diciendo. Como, ¿qué poder tenemos para poder hablar de tal manera de otra persona? Y bueno, con todo esto como que me, me aparecieron tantos ejemplos que me gustaría como mencionar algunos y que los puedan ver, pero en este como que se ve reflejado como constantemente el hecho de que por el simple hecho de ser mujeres somos inferiores. Y dentro de esta discriminación aparece otro tema que hemos visto también muy llamativo que me llamó mucha atención, fue sobre el sexismo lingüístico, que este plantea que la lengua no es sexista en sí, pero que la culpa es del patriarcado impuesto de la sociedad en la que vivimos, en la que hace que el lenguaje se vuelva patriarcal y que se vuelva sexista y que
discrimine constantemente a las personas por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser lo que seas, sos inferior. Entonces, bueno, ¿por qué llegar a eso? Me gustaría como hacerles una pregunta a ustedes, como que ustedes se preguntan a la hora de comunicarse con la otra persona si están discriminando o la están haciendo sentir mal o marginada. Porque yo después de ver todo esto me lo empecé a preguntar y a raíz de esta pregunta podemos como también hablar de otro tipo de lenguaje, de un lenguaje como más inclusivo, pero no del lenguaje inclusivo en sí, sino como un lenguaje que se intente como incluir a todas las personas y que todas las personas podamos ser parte de esta sociedad y de esto que se está hablando. Esto que el lenguaje inclusivo busca tratar a todas las personas con respeto, dignidad e imparcialidad. Está construido para atraer a todos y no excluir a nadie. Y eso requiere de algo de nosotros para poder lograrlo, para poder cambiar los hábitos que ya tenemos arraigados, que vemos como naturales, para poder aceptar que hay tantos estilos de vidas como personas en el planeta y que todos pueden ser diferentes al nuestro. La lengua, como planteaba al principio, es algo vivo que podemos ir cambiando y creando para poder adaptarla a nuestras necesidades, dependiendo del ámbito en el que la utilicemos. Es por esto que debemos ser conscientes de cómo y para qué lo utilizamos, ya que, ya que con ella podemos incitar una guerra, frenarla, podemos felicitar, podemos hacer muchas cosas, podemos también discriminar, podemos hacer sentir mal a otras personas. Es por esto que los cambios lingüísticos crean y reconstruyen este mundo social. Todo acto lingüístico es un acto ideológico que pone en juego nuestros valores y nuestra concepción del otro. Me gustaría mencionar que la lengua es algo que no es estático, no son solo las palabras, sino es lo que cada uno hace con esta lengua. Es cómo la utilizamos, para qué, el significado en el que le estamos dando. Es por esto que los quiero invitar a que podamos como replantearnos todo esto y que podamos dejar de marginar a los sectores que han sido marginados históricamente. Entonces, como que yo no quiero hablar de un lenguaje inclusivo en donde se utilice la E o no, sino quiero hablar de un lenguaje políticamente correcto, en donde todos podamos sentirnos parte, identificarnos como nosotros nos sintamos mejor. Entonces, bueno, como futuros comunicadores sociales podemos como intentar buscar este cambio. Entonces, me gustaría invitarlos a comenzar con todo esto y intentar mantener la cabeza abierta, buscando cambiar la forma, preguntarnos sobre por qué es tal cosa y por qué no.